Ahora sí, en las anteriores sesiones de auxiliatura habíamos realizado la parte introductoria a las redes, eh, que implicaba los conceptos teóricos sobre topologías, dispositivos de red, simulación con el simulador de redes Packet Tracer, además de el manejo del programa en general, ¿no? Eso sería la parte uno, que es el tema introductorio. Ahora vamos a ir con la parte 2, que es la parte de arquitectura de redes, arquitectura de redes de telecomunicación. En esta parte, lo que vamos a trabajar, de acuerdo al plan de avance, sería algo relacionado con este esquema, con este mapa mental que tenemos. Nos estamos guiando más que nada en las diapositivas del INGE, pero estamos expandiendo algunas partes que son importantes para puntualizar y exponer a mayor profundidad algunos conceptos. Entonces, en el tema de arquitectura de redes de telecomunicaciones, tenemos lo que sería primero que nada la definición y las funciones de una red de comunicaciones. Luego vamos a ver la parte de tipos de transmisión en una red, datos analógicos sobre una señal analógica o datos analógicos sobre una señal digital, datos digitales sobre una señal analógica. Entonces, después de eso tenemos en la tercera sección del tema la parte de tipos de conmutación. Vamos a ver cuáles son las opciones, las posibilidades que opta un ingeniero de red al momento de hacer el diseño de la red. Se puede trabajar con la conmutación de circuitos, que es la forma más convencional. Bueno, de hecho es la primera forma que se ha desarrollado para armar grandes redes metropolitanas, o lo que se utiliza más comúnmente en redes informáticas, que son la parte de conmutación de paquetes. Eso sería en cuanto a los tipos de conmutación en la red. Ahora, respecto a la cuarta base de este tema, tendríamos la parte de protocolos. Es la parte más amplia y la parte más extensa de este segundo tema de la materia. En la parte de protocolos, por un lado, vemos la arquitectura de los protocolos. En la arquitectura de los protocolos se estudia el modelo en capas. Bueno, los modelos en capas, por qué se aplica modelos en capas para los protocolos en una red y ejemplos de los modelos. En los modelos organizados en capas tenemos el modelo de 3 capas, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. También en la parte de protocolos tenemos la parte de direccionamiento IP y el direccionamiento MAC, y la parte de los servicios en TCP/IP. TCP/IP es un conjunto de protocolos muy importante porque es la base fundamental de lo que utilizamos hoy en día como el servicio comercial de lo que es Internet. Uno de los servicios del conjunto de protocolos TCP/IP es el World Wide Web, WWW. World Wide Web viene del acrónimo Web Mundial Ancha. Web es red, World Mundial, Wide es ancha, red mundial ancha o red global ancha es su traducción al español. Algunos de los otros servicios que vienen en el conjunto de protocolos TCP/IP son Telnet, FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, File Transfer Protocol. El servicio de correo electrónico también es parte de
conjunto de protocolos TCP/IP y también tenemos SNMP. Primero vamos a empezar con, bueno, el asterisco 1 que tenemos en rojo. El asterisco 1 que indica la definición y las funciones de una red de comunicación. Entonces, una red de telecomunicaciones es un conjunto de medios técnicos instalados, organizados, operados y administrados con la finalidad de brindar servicios de comunicaciones a distancia. Este es el concepto de red de comunicaciones. Es útil tener esto a la mano porque es una pregunta clásica del INGE, preguntar en el examen qué es una red de comunicación o qué es una red de telecomunicación. Entonces, esta es la respuesta. Luego, también se suele preguntar en el examen la pregunta que dice enumere las funciones de una red de telecomunicación o mencione brevemente las funciones de una red de telecomunicación. Las funciones de una red de telecomunicación son 6 básicamente. Entre estas 6 funciones se tiene la función de la captura y la creación de datos, es decir, captar la información que se desea transmitir y llevarla a un formato en el cual se la pueda manejar y enviar a través del medio de transmisión con el que se está trabajando. También se tiene la conversión y codificación de los datos. La conversión y codificación de los datos hace referencia más que nada a la transformación de los datos que se toman de manera física, los datos o la información que se capta de manera física, transformarla a través de códigos normalizados a paquetes o a lenguajes binarios que se los llama generalmente códigos. Estos códigos son los que vamos a ver en el próximo tema, que es codificación. El determinar la ruta a seguir es otra de las funciones de la red de telecomunicación. Esta función involucra más que nada el trazar de la ruta. Para esta parte se trabaja mucho con lo que son los algoritmos de enrutamiento y aparte de trabajar con algoritmos de enrutamiento se ve la parte de la forma en la que los paquetes van a viajar, la información va a viajar, es decir, por una conmutación de paquetes o una conmutación de circuitos, de acuerdo al tipo de red que se está implementando. Luego tenemos como cuarta función la transmisión de datos, es decir, el viaje que realiza la información a través del medio. El medio puede ser un medio guiado o un medio no guiado, ¿no? Como medios guiados tenemos como ejemplos al hilo de cobre, al par trenzado de cobre, al coaxial, a la fibra óptica. Y como medios no guiados tenemos satelitales, microondas, infrarrojos y otros. La quinta función de una red de comunicación es la conversión y decodificación de los datos. Una vez que los datos, es decir, que la información ha sido transformada en señales y las señales se han transmitido a través de los dispositivos para que viajen por el medio, las señales van a alcanzar el otro extremo, el otro nodo en la red de telecomunicaciones. Cuando las señales alcanzan el nodo que es el que recibe la información, esta información, en el caso de señales digitales, le va a llegar simplemente como unos y ceros. Se debe realizar una decodificación de los datos para que estos unos y ceros adquieran algún sentido y puedan ser interpretados por la máquina. Finalmente, la sexta función de una red de comunicación es la recepción de los datos. Una vez que se han recibido, bueno, que se han decodificado los datos que llegan después del viaje, se le van a dar algún uso a esos datos, se va a realizar algún tipo de procesamiento, se va a realizar algún tipo de cálculo, alguna operación. Y estos datos, es decir, que van a servir para realizar alguna acción o algún cálculo
de acuerdo a la finalidad con la que se diseña la red en la que se está trabajando. Bien, ahora tenemos la segunda parte. En la segunda parte decíamos que vamos a trabajar con la transmisión de datos. En la transmisión de datos, esta parte, bueno, primero necesitamos definir los tres conceptos que son clave: datos, señal y transmisión. ¿Qué es un dato? Pues un dato es simplemente la información con la que se va a trabajar para un determinado propósito. Esta información, por lo general, suele ser información del mundo real o información que es del entendimiento del usuario que está manipulando la red, es decir, que quiere utilizar la red para enviar información propia de él. En redes de sensores, la información, los datos son las mediciones de las variables físicas que uno está trabajando. Entonces, en la transmisión de datos de un origen a un destino se tiene que tener en cuenta la naturaleza de los datos y cómo se propagan físicamente estos. Los términos analógico y digital son importantes al momento de hablar de señales y de datos. Entonces, ya hemos mencionado qué son los datos, qué son las señales. Las señales son la representación matemática de los datos, es decir, son la representación abstracta de la información que se va a transmitir a través de la red. Entonces, los datos son cualquier entidad capaz de transformar información. Las señales son representaciones eléctricas de los datos. Eh, Tenemos esta parte respecto al concepto de señales y datos. Eh, Ahora vale la pena hablar sobre las señales que generalmente se habla de dos tipos: analógicas o digitales. Generalmente se habla de datos analógicos cuando estamos hablando de la voz humana. La voz humana es un tipo de información analógica que para su trabajo y para su procesamiento se transforma en una señal. Esta es la señal de audio. La señal de audio es una señal que está a una frecuencia de 4 kilohertz. 4 kilohertz es la frecuencia de la señal analógica de la voz humana. Luego, otro ejemplo de datos analógicos se puede encontrar cuando se habla de señales de audio y video. El video es el conjunto de imágenes, el video es el conjunto de píxeles que agrupados muestran una imagen o despliegan una imagen en una pantalla. ¿Cómo es que se trabaja o cómo es que se genera una imagen en una pantalla de televisión? Las pantallas de televisión antiguas trabajaban con tubos de rayos catódicos. Estos tubos de rayos catódicos servían para disparar un haz de electrones que tenía un recorrido repetitivo a lo largo de lo que vemos en una pantalla. Una pantalla es de características rectangulares. Estas características rectangulares son el mapa sobre el cual el cañón de electrones de un televisor va a disparar o va a desplegar el haz de electrones, y esta secuencia de disparo de haces de electrones es lo que ante el ojo humano se presenta como
la conformación de una imagen. Este proceso de disparar el cañón de electrones de una televisión se la denomina el barrido de una pantalla de televisión. Estamos ejemplificando para este caso en una señal de video para ejemplificar la existencia de una señal de video en el medio cotidiano. Entonces, en la figura de la derecha pueden observar, se ve el proceso que sigue el haz de electrones que es disparado para generar la señal en la imagen. A la línea en la cual el cañón de electrones dispara el haz se la llama línea de barrido. Una vez que se realiza la línea de barrido en forma diagonal, el cañón de electrones tiene que realizar un retroceso horizontal. Este retroceso horizontal se realiza en modo apagado, es decir, sin disparar nada. Una vez que llega al tope izquierdo de la pantalla, el cañón de electrones, bueno, la mira del cañón de electrones nuevamente se vuelve a disparar una línea de barrido hasta llegar al otro extremo de la pantalla, al extremo derecho. Nuevamente se produce un retroceso vertical con el cañón de electrones apagado y nuevamente se produce una línea de barrido, así sucesivamente hasta cubrir toda la pantalla, la pantalla, el número de disparos que se realiza está determinado por la resolución que va a tener la pantalla de televisión, es decir, el número de píxeles que se va a desplegar. Cuando se llega hasta el tope inferior de la pantalla, se realiza un retroceso vertical. El retroceso vertical me devuelve al origen de coordenadas, que es en la parte superior izquierda de la pantalla de televisión o del monitor en general, y nuevamente se produce este proceso de disparo de línea, retroceso, disparo de línea, retroceso. Todo el proceso que les acabo de describir se realiza en una velocidad de 30 barridos de pantalla por segundo. Esta secuencia es tan rápida que ante la percepción del ojo humano es como si se produjera una señal continua de televisión, una señal continua de imagen en la pantalla. Es decir, uno ve que las imágenes se mueven, pero en realidad es el haz de electrones, la línea de barrido que se mueve tan rápido y que produce los cambios en la apariencia de la imagen que uno aprecia en la televisión. Esto sería un poco respecto a la explicación de de las señales analógicas, de algunos ejemplos de señal analógica. Ahora, hablando un poco sobre la transmisión, ya sabemos qué son los datos, ya sabemos qué son las señales. Entonces, una vez que los datos o la información se transforma en señales, estas señales se necesitan transmitir a través de un medio adecuado. El medio va a determinar cómo es que se transmiten las señales independientemente de su contenido. Pueden existir transmisiones de diferente tipo. En el cuadro del lado izquierdo de la pantalla se observa respecto a los datos y las señales, su forma de transmisión. Tenemos primero que nada las señales analógicas en las cuales se representan los datos mediante una onda electromagnética que varía continuamente. En las señales digitales tenemos los datos representados mediante una secuencia de pulsos de tensión. Cuando se quieren transmitir datos analógicos sobre una señal analógica, se trabajan
generalmente con conmutación de circuitos. Bueno, pero antes de adelantarme a eso, un ejemplo claro de eso puede ser la red de telefonía, es decir, la red pública conmutada de telefonía. Ahora, cuando se quieren transmitir datos digitales sobre una señal analógica, esto se realiza a través de un elemento conocido como módem, un servicio que tenía su auge durante los años 90, era el servicio de Internet a través de dial-up. El dial-up era el servicio de Internet en el cual uno, como abonado de la cooperativa de telecomunicaciones, accedía a pagar una matrícula mensual para tener el servicio de Internet. Entonces, uno accedía al dispositivo módem que le daban y a través de la línea de teléfono se podía acceder a servicio de Internet en la computadora. Este servicio era lento para hoy en día, pero para la época era bastante innovador. Esto sería en cuanto a la transmisión de señales analógicas, ¿no? Si voy a transmitir una señal analógica, perdón, datos analógicos sobre una señal analógica, un ejemplo claro puede ser la red de telefonía. Si voy a transmitir datos digitales sobre una señal analógica, un ejemplo claro de eso es el dial-up. Ahora, para hablar de la transmisión de datos digitales, se puede hablar de la transmisión de datos analógicos sobre una señal digital. Cuando hablo de la transmisión de datos analógicos sobre una señal digital, aquí puede utilizarse el ejemplo más clásico, que es el del procesamiento de señales de voz para fines de estudio, ¿no? El estudio de las señales de audio se realiza a través de procesamiento en tiempo discreto, es decir, de procesamiento con elementos que discretizan la señal de voz y la transforman en una señal digital. Pero el origen de la voz es una señal analógica, en un principio, su origen es analógico. Luego, como cuarto ejemplo, tenemos un dato digital sobre una señal digital. Para la transmisión de un dato digital sobre una señal digital, bueno, tenemos este elemento que es un transmisor digital y este es el más común hablando en términos de redes de oficina, es decir, en los que los datos se generan de forma digital, las señales que voy a transmitir son digitales por naturaleza y la señal sobre la que se va a transmitir la información también va a ser digital. Entonces, eso sería un poco en cuanto a la señalización analógica y digital para datos analógicos y digitales. Este capítulo es mucho más amplio y se lleva, bueno, una materia completa que es la materia de señales y sistemas discretos, ¿no? Para estudiar la naturaleza de las señales, qué tipos de señales existen y todas aquellas cosas que involucran a las señales y a su manipulación. Algunos ejercicios básicos respecto a señales los vamos a realizar para señales analógicas. Por ejemplo, en los conceptos que tenemos que tener presentes para realizar estos ejercicios son los conceptos de señal analógica y dentro de una señal analógica tenemos que saber claramente qué es la amplitud, qué es el periodo, si hablamos de una señal periódica, qué es la frecuencia, si estamos hablando nuevamente de una señal periódica. La amplitud va a ser la distancia de pico a pico entre dos
extremos de la onda, es decir, va a ser la distancia vertical entre un pico y un valle en sus puntos máximos y mínimos para la onda. El periodo va a ser el tiempo en el que la señal tarda en realizar un ciclo completo y la frecuencia es simplemente la inversa del periodo. Entonces, para estos ejemplos respecto a señales analógicas, tenemos el ejemplo 4.3 que dice: una onda seno tiene una frecuencia de 6 Hz. ¿Cuál es su periodo? Bueno, el único dato que tenemos es que la onda realiza 6 ciclos por segundo. Entonces, si la onda realiza 6 ciclos por segundo, ¿cuánto tiempo le va a tomar realizar un solo ciclo? El periodo y la frecuencia son recíprocos entre sí, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, el periodo T va a ser igual a 1 entre F, un sexto, 0.17 segundos. El periodo de esta onda seno de 6 Hz va a ser 0.17 segundos. El ejercicio 4.4 dice: una onda seno tiene una frecuencia de 8 kilohertz. ¿Cuál es su periodo? Aquí observamos que la frecuencia de la onda es un múltiplo de la unidad de frecuencia. Ya no es simplemente en hertz, es kilohertz. Intuitivamente sé que entre más aumente la frecuencia, el periodo va a ser menor. Entonces, nuevamente aplico la expresión de que la frecuencia es el recíproco del periodo. T va a ser igual a 1 entre F, 1 entre 8000. 8000, porque 8 kilohertz son 8000 hertz. Y tengo que el periodo es 0.000125 segundos. Llevando esto a notación con submúltiplos, tengo que el periodo de esta onda de 8 kilohertz es de 125 microsegundos. Otro ejemplo para una onda, para una señal analógica sería: una onda seno completa un ciclo en 4 segundos. ¿Cuál es la frecuencia? Si me dice que un ciclo se está completando en 4 segundos, el dato que tengo en un inicio es el periodo. Entonces simplemente tengo que hallar la frecuencia, que es 1 sobre t. 1 sobre t es un cuarto, que es 0.25 Hz. La frecuencia de esta onda que completa un ciclo en 4 segundos es 0.25 Hz. Otro ejemplo, el ejemplo 4.6 dice: una onda seno completa un ciclo en 25 microsegundos. ¿Cuál es la frecuencia? Me dice que un ciclo se va a completar en 25 microsegundos. Nuevamente, debo aplicar a la expresión en la que la frecuencia es la recíproca de el periodo. Entonces, F va a ser igual a 1 entre T, 1 entre 25 por 10 a la menos 6. Si aquí tengo que el periodo está en microsegundos, que es una unidad muy pequeña, entonces la frecuencia va a ser en una unidad alta, va a ser una alta frecuencia la que va a tener esta onda. De esta forma, realizando el cálculo, tengo 40.000 Hz o 40 kilohertz. Eso sería el ejercicio 4.6. Ahora, el ejercicio 4.8. En el ejercicio 4.8 tenemos lo siguiente: se tiene una señal periódica en 5 ondas seno con frecuencias 100, 300, 500, 700 y 900 Hz. ¿Cuál es el ancho de banda? Y me pregunta adicionalmente: dibuje el espectro asumiendo que todos los componentes tienen una amplitud máxima de 10 voltios. El ancho de banda va a ser simplemente a la resta de las frecuencias extremas, ¿no? En esta
onda compuesta que tiene 5 frecuencias. Aquí estamos hablando de una señal compuesta, una señal o una onda compuesta. Si tiene 5 frecuencias, el ancho de banda va a ser a 900 Hz menos 100. 900 menos 100 es 800. De esta forma, el ancho de banda para esta señal compuesta es de 800 Hz. ¿Por qué se la llama señal compuesta? Porque en el enunciado del ejercicio nos indica que tiene un conjunto de señales seno de distintas frecuencias. Es decir, no es una señal seno simple de una monofrecuencia, de una sola frecuencia. Luego, el espectro tiene 5 barras. Estas 5 barras se van a ubicar en los valores de frecuencia de cada una de las componentes de esta señal compuesta. Este sería el gráfico de la resolución del ejercicio, donde tengo el gráfico de amplitud versus frecuencia. Y la amplitud máxima de las señales, que va a estar a 10 voltios, y las respectivas componentes de la señal, que van a ser a las frecuencias que me da el ejercicio. Recién lo he puesto a grabar. Vamos a hablar sobre intervalo de bit y tasa de bit. Entonces, la mayoría de las señales digitales son aperiódicas, es decir, ¿qué significa que sean aperiódicas? Que no siguen una secuencia repetitiva cada cierto periodo de tiempo, cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, como la mayoría de señales digitales son aperiódicas, no hablaríamos de periodo, no conviene involucrar a la terminología que hemos usado antes, que era la terminología de periodo, frecuencia, y para hablar de las señales digitales tenemos que introducir nuevos términos. Los términos que se utilizan en una señal digital son 2 términos importantes o fundamentales. El primer término, concepto del que hablamos, es intervalo de bits en lugar de periodo, y la tasa de bits en lugar de frecuencia. Ahora, ¿qué es el intervalo de bits? El intervalo de bits en una señal digital es el tiempo necesario para enviar un único bit. Ejemplificando esto de manera gráfica, pueden remitirse al gráfico de la esquina inferior derecha de mi pantalla. Tengo una secuencia de unos y ceros codificadas, los unos como voltajes positivos y los ceros como voltajes cero. En esta secuencia de unos y ceros, en el transcurso del tiempo t, que en este caso t es 8, si no me equivoco, sí es 8, tengo que, para enviar el primer uno de la secuencia, el intervalo de bits que me ocupa este primer uno es de 1 segundo. Para enviar el segundo bit, que es 0, el intervalo de bit es 0. Para enviar el tercer símbolo de esta secuencia, que es un 1, el intervalo de bit es un 1, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de señales digitales, en lugar de hablar de periodo, hablamos de el intervalo de bits. La tasa de bits. ¿Qué es la tasa de bits? La tasa de bits es el número de intervalos de bits por segundo. Es decir, en un segundo, ¿cuántos intervalos de bits se han llegado a enviar? Esa es la tasa de bits, hablando en términos, la unidad de la tasa de bits es BPS o bits por segundo. En esta misma gráfica, esquina inferior derecha, tengo esta secuencia de 8 bits que tiene como intervalos de bits a un segundo, tiene 8 intervalos de bits de un segundo, y a su vez la tasa de bits de esta secuencia de 8 bits es 8 BPS, 8 bits por segundo. Esta sería la conversión más o menos de conceptos con respecto a señales digitales. Los 2 conceptos importantes, intervalo de bits, tasa de bits. Luego, en el ejemplo de este ejercicio. El ejemplo 4.10 dice: una señal digital tiene una tasa de bits de 2000 bits por segundo.
cuál es la duración de cada bit, es decir, cuál es el intervalo de bits, la tasa de bits y el intervalo de bits, así como hablábamos en frecuencia, en términos de frecuencia y periodo, que eran recíprocos, ocurre lo mismo en el caso de tasa de bit y de intervalo de bits. Tasa de bit es 1 dividido entre intervalo de bits y intervalo de bit es igual a 1 dividido entre tasa de bits. Entonces, en este caso, como dato, nos están dando la tasa de bits. Para hallar el intervalo de bits, debo realizar 1 dividido 2000 bits por segundo. Intervalo de bit es igual a 1 dividido entre tasa de bits. 1 dividido 2000 es 0.0005 segundos. Y llevando esto a unidades con submúltiplos, tendría que esto es equivalente a 0.05 milisegundos, o también en microsegundos 500 por 10 a la menos 6, es decir, 500 microsegundos. Ahora, bueno, habrán notado que se maneja de forma muy parecida, de forma igual, de hecho, los conceptos de intervalo de bit y tasa de bit a lo que manejábamos periodo y frecuencia en señales analógicas. En el ejemplo 4.11 me dice, una señal digital tiene un intervalo de bits de 40 microsegundos. ¿Cuál es la tasa de bits? Entonces, si tengo como dato intervalo de bits, la tasa de bits va a ser igual a 1 dividido intervalo de bits. La tasa de bits es la inversa o el recíproco multiplicativo del intervalo de bits. 1 dividido 40 por 10 a la menos 6, esto es igual a 25 por 10 a la 3, 25.000 bits. 25.000 bits es 25 kbps, 25 kilobits por segundo. Como son recíprocos multiplicativos, entre más corto sea el intervalo de bits, más grande va a ser la tasa de bits, y viceversa. Entre más corta sea la tasa de bits, más grande va a ser el intervalo de bits. Este es el resultado de la solución del ejercicio 4.11. La tasa de bits de esta señal digital es 25 kilobits por segundo. Eso sería el repaso en cuanto a señales analógicas y digitales. Hemos abordado lo más básico, ¿no? En esta parte también se realiza el estudio, bueno, en cuanto a señales analógicas, se realiza el estudio de los armónicos de la señal, con lo que se hace en la materia de transformadas integrales, señales y sistemas discretos, a descomposición en series, transformadas, todo aquello es el avance a profundidad de este tema. Ahora, en la parte 3 del tema tenemos lo que sería tipos de conmutación. Cuando estamos hablando de conmutación, estamos hablando de los caminos que se siguen para la información y para que la información pueda llegar al destino que el usuario de la red se tiene propuesto. En cuanto a redes, una red conmutada es aquella en la que la comunicación entre un origen y un destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de una red de nodos de conmutación intermedios. Es decir, que entre el origen y el destino existe un conjunto de nodos que van a formar o que van a llegar a establecer la ruta a través del cual se va a establecer comunicación entre el origen y el destino. Los datos se encaminan de origen a destino a través de conmutación nodo a nodo. ¿Qué es conmutación nodo a nodo? La conmutación nodo a nodo es la selección de un nodo, por ejemplo el nodo 1, de cuál camino va a escoger para enviar la información que le ha llegado desde el host B. El nodo 1 puede escoger un camino por el nodo 4 o por el nodo 2. Si escoge por el nodo 4, el 4 puede escoger enviar la información por el 5 o por el 7 para llegar al nodo F, digamos.
y así sucesivamente a través de una colección de elecciones de los nodos se va formando una trayectoria a través de la cual la información llega a viajar. Cada nodo intermedio almacena temporalmente los datos antes de reenviarlos. Es como les estaba mencionando hace un momento en el ejemplo de la selección de los caminos. Cuando un nodo va a escoger hacia dónde enviar la información, el nodo tiene que tener la información contenida para poderla enviar y luego la va a poder desechar porque solo es un nodo intermedio en la ruta de origen a destino. Una vez que hemos visto qué significa red conmutada, podemos hablar del primer tipo de conmutación en cuanto a redes. Es la conmutación de circuitos. En la conmutación de circuitos se utiliza esta conmutación cuando se va a implementar un camino físico entre el origen y el destino. Es decir, que entre el origen y el destino va a existir una conexión física de cables, si es que estamos hablando de redes con medio guiado, que conectan el origen con el destino. Esta conexión física entre nodos conmutadores se le denomina circuito físico. Para hablar de la conmutación de circuitos, siempre se habla de 3 etapas que implica la conmutación de circuitos. Las 3 etapas que tiene la conmutación de circuitos, la primera etapa es el establecimiento del circuito. El establecimiento del circuito, ¿qué implica? Implica saber cuáles de los conmutadores, nodos conmutadores intermedios van a formar parte de la ruta y cuál va a ser la secuencia de envío para formar este circuito físico. Luego, una vez que se tiene establecido el circuito, que es la primera fase en conmutación de circuitos, se habla de la transferencia de la información. La transferencia de la información se va a originar en el nodo que es el origen, ¿no? Valga la redundancia. Este nodo origen va a enviar la información a alguno de los nodos intermedios con el cual tenga conexión y el nodo intermedio va a seguir la ruta planificada a través del algoritmo de enrutamiento. Una vez que se ha realizado toda la transferencia de los datos, se procede a realizar la desconexión del circuito. Es decir, que el circuito físico que se ha implementado con estos conmutadores, nodos conmutadores intermedios, deja de tener conexión. Es decir, que la información deja de circular a través de este circuito físico. Luego, otra puntualización importante. Debe haber la capacidad de conmutación y capacidad de canales para establecer conexión. Se debe tener inteligencia para establecer una ruta. ¿Cuál es la inteligencia que establece la ruta en la conmutación de los circuitos? En el diseño de redes siempre se van a considerar las distancias como un parámetro clave al momento de hacer una conmutación de circuitos, ya que si estamos hablando de una línea física con, llámese coaxial o fibra óptica, una mayor distancia entre dos conmutadores siempre va a implicar un poco más de tiempo de viaje de la información. Estos algoritmos de enrutamiento para determinar las rutas a seguir pueden ser algoritmos de tipo Dijkstra. Dijkstra es un algoritmo para establecer caminos más cortos entre un nodo de origen y todos los nodos que están conectados a este. Y el algoritmo de Dijkstra es uno de estos algoritmos de enrutamiento. Como otro ejemplo podemos tener al algoritmo de Bellman-Ford. Bellman-Ford es otro algoritmo de enrutamiento que trabaja para armar un camino entre un origen y un destino
minimizando los recursos, es decir, minimizando la distancia recorrida en el trayecto que viaja la información. A eso hace referencia esta puntualización. Luego, en estas viñetas tenemos algunos ejemplos de redes que ocupan conmutación de circuitos. Una red de internet a través de módem con servicio dial-up puede ser un ejemplo de red que implementa la conmutación de circuitos. En esta red tenemos, bueno, las dos terminales, origen, destino. Tenemos el módem, que es el traductor, si lo queremos llamar así, de las señales. Y tenemos las centrales abonado en cada extremo, central abonado en el extremo del origen, central abonado en el extremo del destino. Y la central abonado es la que me va a realizar la conmutación del lado de la izquierda con la central de larga distancia, y la central abonado del destino me va a realizar la conmutación para que la información llegue al abonado de este lado derecho de la red. Se puede ver qué tipo de datos son los que viajan. La información que sale de la computadora es información por naturaleza que se genera como señal digital. El módem va a realizar la función de traducir la señal digital, la señal analógica. En la central de abonado se va a realizar la conmutación de circuitos para establecer una ruta. La central larga distancia va a realizar nuevamente una conmutación de circuitos para conectar con la central de abonado. En todo este trayecto viaja información digital. Cuando la central de abonado del receptor va a enviar la información al módem del destinatario, esta información ya va a llegar en forma analógica y finalmente la información se va a reensamblar de forma digital al llegar al destino, a donde se tenía previsto que viaje. Luego tenemos en esta otra viñeta el establecimiento de un circuito. En este caso es un circuito para enviar señales analógicas, señales de voz, un circuito de telefonía, donde tenemos nuevamente aquí centrales de abonado y aquí tenemos una central intermedia que va a interconectar las dos centrales de abonado para establecer el circuito. Una vez que hemos repasado la parte de la conmutación de los circuitos, toca ver la segunda parte de los tipos de conmutación que se puede tener. Si bien la conmutación de circuitos tiene su origen histórico y ha sido la primera forma de conmutación de la información para una red en la historia, lo que se utiliza convencionalmente para redes de paquetes y redes de alto tráfico es la conmutación de paquetes, que es otra forma de trabajar el envío de información y el establecimiento de trayectorias. En la conmutación de paquetes hablamos de lo siguiente. No existe una reserva de recursos. Es decir, que cuando hay una conmutación de paquetes, todos los nodos que conforman la red conmutada son operativos durante la transmisión de información. No se realiza una selección estratégica para ver cuáles son los nodos de la red que van a trabajar, cuáles no, como sí se hacía en el caso de la conmutación de paquetes. Luego los datos transmiten en trozos denominados paquetes. Esto es algo de lo que habíamos mencionado en la parte del tema 1 de cómo viaja la información en paquetes.
Luego, un nodo no puede reenviar un paquete hasta que no ha sido completamente transmitido por el nodo anterior. Es decir, que mientras a un nodo le llega información y esta información no ha sido completada, el nodo no puede enviar la información que recién le está llegando apenas le llegue. Una vez que se complete la comunicación entre el nodo y el anterior nodo que le precede, es que recién el nodo que recibe la información puede empezar a compartirla con el próximo. Es decir, que esta transmisión se realiza de manera secuencial, si lo quieren ver. Primero se transfiere de A a B, luego de B a C, luego de C a D. Ahora, en la conmutación de paquetes, bueno, la fragmentación de la información que se desea enviar se realiza a través de paquetes que puede darse la situación en la que los paquetes se generen, esta fragmentación se genere con algún error. Para la gestión de los errores se trabaja con algoritmos de corrección. Esta parte se ve a profundidad en la parte de la capa de enlace, especialmente en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Luego, la fragmentación del mensaje original hace disminuir el retardo extremo del mensaje. Es decir, como el mensaje original se va a enviar en paquetes, estos paquetes pueden viajar, como hemos dicho, de manera secuencial, como si estuvieran en un tren, un vagón tras otro, y detrás de ese vagón está otro vagón. Para realizar la conmutación de paquetes se tienen dos aproximaciones. Las dos aproximaciones son la conmutación de paquetes a través de datagramas y la conmutación de paquetes a través de circuitos virtuales. Los datagramas. Bien. No se establece conexión previa a la transmisión de datos. Es decir, que el único momento en el que existe conexión entre el origen y el destino es cuando hay transmisión de los datos. Bueno, parece un poco redundante, pero esa sería la interpretación. Respecto a los datagramas, también tenemos que el mensaje se divide en trozos más pequeños que se denominan paquetes o datagramas. Cada datagrama se transmite de manera independiente, de forma que pueda seguir caminos distintos y reescribirse de manera desordenada en el receptor. Algunos datagramas se pueden perder y para posibilitar su envío individualizado, cada datagrama debe contener información sobre el destino final al que va dirigido. Esta última puntualización es importante. ¿Qué significa que en una conmutación de paquetes por medio de datagramas, cada datagrama deba contener información sobre el destino final al que se está dirigiendo? Esto significa que para enviar un mensaje de cierto tamaño de información, en realidad no solamente voy a utilizar ese tamaño de información, porque a cada fragmento del mensaje que yo estoy creando, a cada datagrama, yo tengo que agregarle una información adicional, que va a ser una información en tamaño en bytes, puede ser, en el que yo voy a etiquetar el destino al cual está dirigido ese datagrama. Es decir, en lugar de utilizar solamente el tamaño de la información del mensaje que necesito enviar, estoy generando información adicional para etiquetar cada datagrama a momento de enviar el datagrama y de que el datagrama vaya a seguir la ruta a través de esta conmutación de paquetes. En este ejemplo se puede ver una secuencia de viaje de los paquetes a través de datagramas. Aquí pueden ver que la red conmutada utiliza todos los recursos. Aquí está utilizando los nodos que van por arriba, los nodos que son intermedios
hasta incluso este nodo que está por abajo. Es decir, como me decía la primera puntualización, no se reservan recursos. Todos los recursos que puedan utilizarse para el envío de los datagramas se utilizan. Luego, la segunda forma de conmutación de paquetes. La segunda forma de conmutación de paquetes es la de implementación de circuitos virtuales. La implementación de circuitos virtuales indica que, en este caso, previamente a la transmisión de los datos del origen al nodo de conmutación, se establece la ruta. Se está estableciendo una ruta entre el origen y el destino antes de que empiece la transmisión de la información. Eso me indica la primera puntualización. La segunda, este reenvía la solicitud a través de la red de modo análogo a cómo se hace en la técnica de conmutación de circuitos, teniendo lugar igualmente una confirmación del establecimiento de ruta y un cierre de la comunicación. En este caso, en el uso de circuitos virtuales, me dice la segunda puntualización que se utilizan tres pasos igual que en el establecimiento de circuitos físicos. La solicitud de conexión o la solicitud de establecimiento de conexión era el primer paso, la transferencia de información, que era el segundo paso, y el cese o cierre de la conexión, que era el tercer paso. Luego, la ruta denominada circuito virtual queda establecida, pero no se reservan canales. En este caso, si bien no se están utilizando todos los nodos que puede ocupar la red conmutada, estoy utilizando todos los canales disponibles para la red, para la comunicación de origen-destino en esta red. Entonces, luego, los paquetes de datos no contienen un identificador de CB, contienen un identificador CB. No se requieren decisiones para el enrutamiento de cada paquete. Este identificador, al igual que en el caso de los datagramas, es un extra, un adicional de información que se le agrega a cada paquete para que el paquete sepa la ruta a la que tiene que llegar, es decir, que ya vaya direccionado a un nodo de esta red conmutada. Los paquetes llegan ordenados. Que los paquetes llegan ordenados. Esto quiere decir que al momento de que la información llegue al destino, esta información ya llega en la misma forma en la que ha sido enviada desde el origen. No se necesita reordenar la información, una manera de proceso cuando la información llega al nodo de destino. Esto sería aquello en cuanto podemos mencionar respecto a la conmutación de paquetes. Hay dos tipos de conmutación, datagramas, circuitos. Ambos ocupan agregar información adicional al mensaje original que se quiere enviar. En datagramas lo que se realiza es la división en trozos y los trozos pueden viajar por distintos nodos intermedios, pero no se desperdicia ningún nodo de la red conmutada, y en circuitos virtuales la información viaja a través de la ruta direccionada, pero no se desperdician canales, es decir, que no se reservan canales de la red conmutada. Ahora, comparación de las técnicas de conmutación. Esto es importante porque esto también suele ser una pregunta del primer parcial. Comparación de las técnicas de conmutación. Respecto al parámetro de la utilización de los recursos de la red. Cuando hablo de una conmutación de circuitos, hay reserva de recursos, es decir, no todos los nodos intermedios en la red conmutada se utilizan para establecer la comunicación. Hay nodos que no voy a utilizar, no me van a servir para armar la comunicación entre el origen y el destino. No existen bits suplementarios en la transmisión una vez que se ha establecido el circuito. Es decir, lo que se envía del origen y llega al destino en una red de conmutación de circuitos es simplemente la información del mensaje. No se agrega información adicional.
Respecto a la utilización de recursos en paquetes mediante datagramas, eh, no hay reserva de recursos porque todos los nodos conmutadores van a utilizarse, todos los recursos, bueno, de la red, en este caso ya no son nodos conmutadores, todos los recursos de la red van a utilizarse y existen bits suplementarios en cada paquete, como les había dicho. Aparte de la información que yo deseo transmitir, cuando hablamos de conmutación de paquetes, hay información adicional que se le añade al paquete para que sepa a dónde dirigirse y en qué orden tiene que llegar en algún caso. Ahora, respecto a la utilización de recursos mediante paquetes y circuitos virtuales. No hay reserva de recursos porque se utilizan todos los canales de la red conmutada. Existen bits suplementarios en cada paquete, además de los mensajes de establecimiento y cierre. Recuerden que en circuitos virtuales, al igual que en circuitos físicos, existen los 3 pasos para el establecimiento de comunicación: solicitud de solicitud de transferencia de datos, la transferencia de datos y el cierre de la transferencia. Estos 3 pasos se representan a través de bits que se le añaden a los paquetes cuando van a realizar su trayectoria de viaje a lo largo de la red conmutada. Pasa lo propio respecto a la complejidad de los nodos. En circuitos se utilizan conmutadores simples. En datagramas no se necesita memoria de almacenamiento. Y en circuitos virtuales se necesita memoria para agregar la información de destinatario en cada paquete. Respecto a la latencia, el retardo, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como lag. Eh, Respecto al retardo, es en conmutación con circuitos, el retardo es adecuado para aplicaciones interactivas, es poco adecuado para implicaciones interactivas en el caso de paquetes mediante datagramas, y es poco adecuado para aplicaciones interactivas en paquetes mediante circuitos virtuales. Respecto a la robustez, en una red conmutada que utilice circuitos, la comunicación finaliza una vez que un nodo falla. Es decir, si un nodo conmutador en una red de circuitos conmutadores llega a fallar, la comunicación se corta. En la utilización de paquetes mediante datagramas, cuando estoy haciendo conmutación de paquetes, si es que llega a fallar uno de los nodos, se buscan rutas alternativas, porque ya hemos visto que en la utilización de datagramas se utilizan todos los nodos que formen parte de la red conmutada. Y en la utilización de paquetes mediante circuitos virtuales, cuando uno de los nodos falla, la comunicación finaliza, porque la trayectoria hemos visto que es un camino formado por una secuencia de nodos. Es decir, que si uno de los nodos falla, la comunicación se corta. Eso sería lo que podemos mencionar respecto a la comparación entre las técnicas de conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. Creo que por ahora vamos a quedar en esta parte. Voy a dejar de grabar y vamos a tomar la screenshot de la asistencia.